Hola Trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a Un Gran Viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? Hola, viajeros, viajeras, ¿qué tal? ¿Cómo andáis? ¿Qué tal estáis? ¿Cómo ha ido esa semana? Espero que muy bien. Y aquí estamos, una semana más con una súper entrevista que en realidad van a ser dos. Ya os anticipo en estos momentos que la conversación que he tenido con Laura Lazarino se empezó a alargar, empezamos a disfrutar, a recordar momentazos, anécdotas, reflexiones viajeras y llegó un momento en que pensamos, bueno, mejor vamos a partir esta entrevista en dos porque este viajazo, este viaje de 15 meses en autostop desde Egipto en el norte de África hasta la punta más austral, hasta Sudáfrica, de hecho hasta el Cabo de Agullas, pues bueno, merece la pena no darse prisa a recorrerlo en profundidad. Y además ya sabéis que es que África es un continente que a Itziar y a mí pues nos ha tocado la fibra, un continente que nos ha gustado mucho y que hemos sufrido mucho también y que ya veréis que es algo que les ha pasado a Laura Lazarino y que también, si lo escuchasteis, el podcast número 97 le pasó o nos relató cómo le pasó a Juan Villarino, que es la pareja o era la pareja de Laura en aquella época. Fue un viaje que hicieron ellos dos juntos, que soñaron y planearon y decidieron hacer y finalizaron juntos. Y que he tenido la suerte pues de que primero viniera Juan a Madrid y unas semanas después, accidentalmente o casualmente, o no tan casualmente porque ha participado en las jornadas IATI de los grandes viajes, pues Laura ha venido por Madrid y la invitamos a cenar a casa y desde luego a grabar el podcast que hoy te vamos a poner. Esta primera parte recoge la parte del viaje que, como te decía, empezó en El Cairo en enero de 2016 y recoge más o menos los 9 primeros meses de viaje que les llevaron hasta Uganda. O sea, más o menos la mitad del continente. Y sin duda fue la parte más dura, la parte más exigente, la parte que más les hizo dudar de sus ideas preconcebidas, de lo que pensaban que se iban a encontrar, de cómo les iba a acoger la gente. Fue un viaje muy duro por Egipto, por Etiopía de apartes también, por países como Somalia o países no reconocidos como Somalilandia. En fin, vamos a ver y nos vamos a encontrar a una Laura muy reflexiva, súper interesante la conversación. Y es que a pesar de que la experiencia fuera en 2016, acaba de escribir un libro, acaba de publicar el primero de la trilogía que va a representar este viaje. Se llama África Madre y el primer tomo se llama La Iniciación y ya apunta bastante a lo que supuso para ella a nivel viajero y personal pues este recorrido por África y sobre todo estos primeros meses que se le hicieron muy cuesta arriba. En cualquier caso, es un podcast, que yo he disfrutado muchísimo, nos ha contado unas anécdotas súper divertidas, muchas reflexiones de mucho calado, muy profundas sobre el papel de la mujer, el papel de ella como viajera, la hospitalidad, el dinero, la gastronomía, temas culturales, nos habla del choque cultural que sintió en estos países, en fin. Espero que os guste, estoy seguro de que sí, independientemente de que os atraiga más o menos el viajar a dedo, que también hablamos un poquito, pero no va de esto especialmente este podcast. Es un podcast súper viajero y ya os digo, hablar con Laura es un placer, espero que lo disfrutéis mucho. Es una entrevista que hicimos cara a cara con este nuevo set de micrófonos que me he montado, ya que me han prestado uno y ahora estoy con 2 micrófonos grabando a la vez, lo cual mejora bastante la calidad del audio, pero no acabo de haber encontrado muy bien el punto todavía técnico y es verdad que mi voz tiene un poquito de eco cuando intervengo, pero por suerte lo que es importante es que a Laura se la oye perfectamente y que es una charla, una conversación de las que merece sacar papel y lápiz para tomar algunas notas de las reflexiones que va soltando a lo largo de
entrevista. Bueno, lo dicho, muchísimas gracias por la escucha, por estar ahí. Espero que la disfrutéis mucho y de verdad, si al final os ha gustado la entrevista, ponerle un corazoncito o poner un comentario, alguna reflexión, si os ha gustado, si no, si haríais un viaje parecido, si os ha sorprendido algún país de los que habéis hablado o cómo ella reaccionó en esos países. En fin, me encanta y intento, y de hecho contesto a todos los comentarios que ponéis, especialmente en iVoox, que es la plataforma para hacerlo, pero también los que ponéis en el blog, en ungranviaje.org, o nos enviáis por Instagram también. En fin, muchísimas gracias por estar ahí y a disfrutar mucho de la entrevista. Hola Laura, ¿qué tal? Encantado de saludarte. Muy bien, muchas gracias. Para mí un gusto estar acá. Es la primera vez que grabo un podcast así, presencial. Pues te diré que es mi segunda, prácticamente con estos micrófonos, con este equipo, en casa, además, cara a cara. Es que con la pandemia cambió todo mucho, entonces las entrevistas siempre eran a distancia, claro, o demás. Y ahora, bueno, aprovechándote que te tenemos en España, sobre todo. Bienvenida. Gracias. Bueno, que estás por aquí presentando tu libro, África Madre, la iniciación, haciendo algún taller, dando una charla en las jornadas y a ti de los grandes viajes y reencontrándote con Madrid, que creo que es una ciudad que te encanta. Haciendo todo así en un lapso de un mes más o menos que me vine, tratando de aprovechar al máximo. Sí, haciendo gira con el libro, sacándolo ahí un poco de Argentina, y obviamente Madrid es mi gran amor. Yo estoy enamorada de esta ciudad, así que mezclando un poquito de todo. Pues nada, bienvenida. Oye, yo quería empezar preguntando, vamos a hablar de tu viaje por África, un viajazo de pues año y medio aproximadamente haciendo dedo por ese continente que al que Itziar y yo, que tanto ha significado para Itziar y para mí, porque fue nuestro gran viaje juntos y nosotros lo hicimos por la otra costa en transporte público, pero seguro que a lo largo de la charla va a haber muchas reflexiones comunes de los sentimientos, de lo que supuso y demás. Me gustaría empezar preguntándote, he leído, y enhorabuena por tu libro, África Madre, la iniciación, y se queda con una sensación súper agridulce, de dureza, de desencanto. Y me gustaría dar un salto al final del viaje y preguntarte si esta sensación la sigues teniendo por África, si todo el viaje por África fue tan duro como estos primeros meses que relatas en el libro, o si ya has, digamos, hecho un poco las paces o reencontrado con todo lo bueno que tiene África. Vos me estás pidiendo que yo te spoilee los próximos 2 libros que todavía no escribí. Mentira. Es un viaje que, como yo digo en la introducción de este primer episodio, que se llama La iniciación de la trilogía África Madre, es un viaje que no terminó cuando yo aterricé en Ezeiza después de 1 año y medio. Yo creo que pasó el tiempo, pasaron los años y yo seguí hilvanando cosas y entendiendo cosas que tardé mucho en procesar. Yo no sé si hacer las paces, porque no me fui peleada con el continente. Sí que la primera parte fue muy dura, de mucho choque cultural, y no solamente choque cultural por lo que era el destino en sí, sino porque fue la primera vez donde yo sentí mi ser mujer como una condición limitante. No que en otros viajes no hubiese sido, sino que tal vez esta fue la primera vez donde lo viví de un modo súper crudo y donde tomé conciencia. Pero eso logré, digamos, en los meses subsiguientes y en los otros destinos, hubo muchas cosas que pude ir entendiendo cuál era mi rol en todo ese esquema. Y bueno, como te decía la otra vez, yo a África llegué llorando y era como, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Quién me manda? Mi mamá tenía razón, yo no estoy preparada para esto, ¿qué quiero demostrar? ¿Qué por qué? Y bla. Y de África me fui llorando de no me quiero ir. Entonces, sí, más pasa el tiempo, más ganas tengo de volver. Es un viaje que hiciste en 2016 y 2017 con Juan Villarino, que era tu pareja por entonces. ¿En qué, viéndolo ahora con perspectiva, en qué es diferente la Laura que empezó aquel viaje de la que volvió y cómo ha seguido un poquito luego la trayectoria viajera tuya o tu persona? Vaya. Claro. Bueno, yo arranco ese viaje con una sentencia o un presagio que no me era propio, pero que era esta cosa de vos no estás preparada. A mí me llamaba mucho la atención porque cuando yo hice el viaje por África ya tenía años viajando y había estado mochileando por Sudamérica y tal, pero cuando yo decía me voy a África,
todo el mundo tenía algo para agregar. Desde mi mamá hasta el verdulero de la esquina, eran todos africólogos de repente, todos eran expertos, después no tenían puta idea si Nigeria quedaba cerca de Sudáfrica o de Marruecos, todo lo mismo, pero todos decían, vos no estás preparada, y a mí me pesaba un montón, porque yo decía, bueno, ¿qué ven ellos en mí que yo no estoy viendo? Después, estando ahí, muchas veces me recordé esa frase de decir, pucha, no, yo no estoy preparada. Y después me pregunté, bueno, ¿qué hubiera sido estar preparada? ¿Qué es prepararse? Porque podés leer el Corán, leer un montón de guías, ver películas, pero para estar ahí no sé si hay un entrenamiento. Entonces yo creo que la Laura de ese momento era una Laura tal vez que no tenía las suficientes herramientas, que sí las fui adquiriendo y seguramente me faltan un montón a lo largo del viaje. Y era una Laura que no tenía tan claro la perspectiva de género. Como que yo siento que desde ese momento hasta ahora empecé a entender un montón de cosas y a desnaturalizar un montón de cosas del hecho de ser mujer y lo que implica ser mujer en una sociedad, que ahora también es un tema que está como mucho más en boga y tenemos más herramientas, y que en ese momento no lo veía, o sabía que estaba ahí, pero que no tenía como eso, ¿no? Las herramientas para analizarlo, y entonces, bueno, me la di en la pera, así. ¿En qué cosas se traduce eso, por ejemplo? Primero, el hecho de ser mujer. Primero, el choque cultural, que es algo que ya todos sabemos. O sea, sabés que si vas a la India, que si vas a China, que si vas, no sé, a Islandia, a cualquier lugar que no sea como lo que uno conoce, va a haber un choque cultural. Lo que pasa es que a mí en África lo que me mataba es ese choque cultural, sumarle el factor de género. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa con estas mujeres? ¿Cómo tengo yo que sentirme respecto de esto? ¿Cómo reaccionar cuando vos estás, no sé, en un país como Egipto, como Somalilandia, donde cualquier persona para dirigirse hacia vos se dirige a través de tu supuesto marido? Ya, empezando por el hecho que tenés que mentir, cosa que yo detesto. A mí ya me conflictuaba eso. Yo sentía que para poder hacer amigos en África, o por lo menos en esos países del comienzo, y para poder relacionarme con la gente, yo tenía que dejar de ser sincera. Y a mí no me gustaba eso, pero no me quedaba otra. Mentir tenía que decir que estaba casada, eras la esposa tenía que decir que yo era católica, y tenía que decir que inshallah Dios me mande un montón de hijos, cuando yo de repente en ese momento no quería tener hijos. Y entonces era inventarme un personaje, y yo me sentía muy deshonesta. Entonces, y nada, el tema del género, porque a ver, yo venía no era la primera vez que me pasaba, solo que ahí era constante, de un país, una cultura en donde, bueno, a mí me enorgullece ser una mujer independiente y mi opinión vale, y lucho para cobrar lo mismo que mi par masculino, y encontrarte una sociedad donde eso no solamente no es así, sino que además cualquier pregunta pasa por tu marido o dueño o protector, y yo me sentía una planta, un macetero al lado de la puerta. ¿Cómo reaccionó frente a eso? Yo no puedo venir y levantar ahí mi bandera feminista porque estoy de visitante. Entonces, eso, como que fue un viaje donde a mí me removió muchísimo, tuve que aprender y cuestionarme y pensar y buscar herramientas, y siento que la Laura que sale de ese viaje es una Laura que sabe menos, que escucha más, y que duda cada vez más de la palabra correcto y normal. Leo en tu blog, en algún sitio leí que decías: salí de casa llena de miedos, de dudas, de preguntas sin respuestas que se balanceaban entre la incertidumbre propia de cualquier viaje y una adrenalina única. Salí de casa sabiendo que, sin importar el rumbo de nuestros pasos, África iba a ser un desafío, el desafío más grande, quizá, de toda mi vida. Eso creo que lo decías, bueno, antes de empezar el viaje. ¿Sientes que ha sido así? ¿Sientes que ha sido el viaje más desafiante, más exigente de toda tu vida? Sí, yo creo que a nivel viaje, África es el amor de mi vida, definitivamente. Es como el viaje del antes y el después. Mira, yo en esto de no estar preparada, hablaba con muchos, que tampoco había tantos, pero cualquier viajero que hubiera ido a África, ahí iba yo y a preguntarle, totalmente desesperada por información. Y hubo alguien que me dijo: África no es una cosa hermosa, no es que vos vas a ir como vas a, no sé, hay el centro histórico y le vas a ver la belleza y tal. No, aguantá hasta que te haga el clic, porque África se te mete bajo la piel, y me dice, como todos esos virus y esos bichos que andan dando vueltas en África, y no te lo sacas más. Y yo siento que es así. Hoy por hoy, yo no conozco mucho el sudeste asiático,
no conozco Asia Central y sin embargo tengo una convicción que al menos para mí ningún destino va a ser tan desafiante y por ende tan gratificante como puede ser África. ¿Te has quedado con ganas? Yo, fíjate, cuando volví del viaje de África y tardé mucho tiempo en tener ganas de volver a África, ¿cuál es tu sensación? ¿Tendrías ganas de reemprender el viaje, no sé, por la otra costa, digamos, hacer un Sudáfrica, que es donde acabasteis el viaje, hasta Marruecos por la otra costa? ¿O has tenido suficiente de África y sientes que igual te gustaría explorar otras zonas? Mira, cuando yo volví de África, estaba muy cansada, físicamente estaba cansada, y tenía muchas ganas de ciertas cotidianidades que en África se pierden, como, no sé, un lavarropas, pero que no solamente por África, cuando te estás moviendo todo el tiempo ya querés tu alacena, tu cocina, tu Netflix, tu cama, y que la ropa no salga hecha un bollo de una mochila, ya querés un armario. Entonces yo estaba cansada y sí que cuando recién llegué, yo sabía que a Etiopía y a Egipto no quería volver en el próximo tiempo. Era como, no puedo con esto. Pero la última parte del viaje había sido muy, muy hermosa. Entonces vine con ganas de volver. Ahora que ya pasó tiempo, recontra volvería a Etiopía. Y sí, me encantaría mucho hacer un viaje por la otra costa. Totalmente. Bueno, el viaje que haces, empezáis por Egipto, un 17 de enero de 2016. Sí. Y recorréis pues el clásico, se podría decir, Egipto hasta, Cairo hasta Ciudad del Cabo, por tierra, haciendo autostop. ¿Cuáles son los atractivos de viajar haciendo dedo, haciendo autostop para ti? Porque creo que de todas las maneras de cruzar África, seguramente haciendo dedo es la más complicada o más exigente de todas. ¿Cuál ha sido o por qué os planteasteis hacerlo a dedo y qué os aporta hacerlo de esta manera? Mira, lo de que es la forma más complicada y exigente es sumamente relativo, porque yo creo que a nivel comodidad física ha sido para mí, he viajado en transporte público estando en África, es verdad, he viajado mucho en transporte público estando en África, porque a veces, no sé, ya sea para ir de un pueblo al otro o ruta que no pasa nadie, decís, bueno, ya pago, porque sí que es importante tener en cuenta que no es un factor económico. Mucha gente, sobre todo en Argentina, dice, viajas a dedo porque no tenés un mango. No, en África el transporte es súper barato, entonces no es el factor dinero. Con lo cual, a veces terminábamos cayendo en un transporte público. Y es súper incómodo, vos vas sentado ahí, que te sienta gente en la falda, Pablo, dale. Estás sentado con la mochila cierto. Aplastado con la cara contra el vidrio y siguen subiendo gente y vas a decir, no. Entonces, a nivel comodidad eso. Después, la otra cuestión que en Etiopía, por ejemplo, no sé si en todos lados es igual, pero recuerdo en Etiopía o en Kenia, los colectivos salen 5 de la mañana, 4 de la mañana, tenés que llegar a la estación y a veces no salen hasta que no estén llenos. Entonces vos te sentás a las 5 de la mañana y son las 11 y estás ahí, te querés matar. Entonces, a nivel comodidad, insisto, relativo. Lo que tiene viajar a dedo en África o en cualquier parte del mundo es que es un poco como tirar los dados. Entonces vos no sabés quién te va a frenar, qué conversación vas a tener, qué ventanita del mundo te va a abrir esa persona que te levanta. Entonces, a mí me gusta un montón por ese abanico de posibilidades infinito y totalmente azaroso, y que al final, a ver, yo hace muchos años que viajo. Al principio, obviamente, como hablábamos la otra vez, el viaje primero es demostrarse a uno mismo, y yo hoy por hoy tengo súper en claro que yo viajo para contar historias. Y para mí el hecho de viajar a dedo, como lo es quedarme en casa de familia, es una fuente de historias. Yo te puedo decir en el libro, o un montón de anécdotas en donde no hubiese llegado a ese punto si no me hubiese frenado ese camionero o esa madre soltera arriba de su auto con sus niños. Entonces, a mí me gusta lo impredecible y lo rico que tiene esa experiencia. De todas maneras, en Egipto, si no me equivoco, tuvisteis algunos problemas para hacer autostop, ¿no? No sé si la sobreprotección de la policía o la paranoia, no sé. No salieron las cosas tan fácil como teníais en mente. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Raro. Hasta el día de hoy no sé si termino de entender qué es lo que pasó. A ver, en Egipto
pongámoslo en contexto, esto era 2016, hacía relativamente poco que había estallado la primavera árabe, se habían caído un par de aviones rusos, o había habido un problema con aviones rusos en la parte de la costa, que es un destino muy turístico. Entonces nosotros llegamos y nos encontramos un Egipto vacío de turistas. Yo tengo unas fotos alucinantes porque llegabas a Abu Simbel o llegabas a las pirámides y no tenías que estar a los codazos para sacarte la foto, no había nadie. Y los que habían eran otros sudamericanos cuyas embajadas no se preocupaban por poner la lista, ¿viste? De país. No te vamos a ir a buscar, ni en Egipto ni en Cancún, o sea, haz lo que quieras. Entonces, claro, había toda una cosa ahí de inseguridad que nunca terminabas de entender si te estaban protegiendo a vos o si los estaban protegiendo a los otros de vos. Por lo tanto, mientras te mantuvieras en la línea del Nilo, que decís, bueno, no sé, hago Cairo, Luxor, todo eso, ningún problema. Ahora, nosotros fuimos a Siwa, que está en el desierto y que pasas por Alejandría y qué sé yo, y era como rarísimo. Y haciendo dedo, te paraba la policía y te bajaba del camión. Y vos decís, pero mirá, viajo a dedo, no sé qué. No, por tu seguridad. Y empezaban esas preguntas que son súper típicas de, bueno, ¿qué te parece Egipto? ¿Qué haces acá? Que en un momento se volvió un interrogatorio medio turbio que vos decís hasta qué punto digo, hasta qué punto no. Y eso nos pasó un par de veces, sobre todo en las aldeas del Nilo intermedio, entre Cairo, que hay un lugar que se llama Minya, que es conocido y en ese momento no había mucho turismo. Llegamos a Minya y ningún hotel nos quería recibir. Todos decían no hay lugar, y vos decís, bueno, el primero puede ser. Y después, hasta que un tipo nos dijo, no, yo no me puedo arriesgar a alojarlos a ustedes. Y vos decís, porque si pasa algo es culpa nuestra, o porque si pasa algo vos sos responsable por mí. Y de ahí para abajo, no, la policía, y te daba miedo porque aparte, nada, no, a uno ya de por sí la policía le genera como un poco de temor y después decís, te querían mandar a comisarías por separado. Fue medio un rollo y no estuvo bueno. Aquí también creo que en Egipto empieza un poco ese shock cultural, claro, de la percepción que tienen del extranjero, del turista blanco viajando primero por el Magreb y luego más por el sur, por África, que tal vez no era lo que esperabas, acostumbrada tú a culturas más hospitalarias, claro, más, en la que te sientes bienvenida. No sé si en Egipto ya empezó ahí un poco un desencanto, no sé. No sé, Egipto era una de cal y una de arena, era como una cosa muy, muy, muy extrema, pero sí que Egipto, al ser un país turístico, que volvió a vivir algo muy similar años después cuando fui a Marruecos, que es el único país del otro lado de África que conozco, y era este hostigamiento continuo y esta cosa que, a ver, yo vengo a Argentina, nosotros tenemos una economía destruida, hacer un viaje así cuesta un montón, pero claro, por más que vos digas no tengo plata, y tuviste para pagarte un pasaje, estás en condición de ventaja frente a esa otra gente. Entonces, a mí me hizo pensar muchísimo, pero era así, Egipto era como muy bien y muy mal, y después muy bien y después muy mal, y era agotador. Sin embargo, lo curioso es que yo fui a Egipto como segura, entre comillas, porque es súper turístico, y le tenía un pavor totalmente irracional a Sudán, y fue todo lo contrario. Yo en Sudán encontré, siempre digo, es el Colombia de África o de esa parte de África, porque encontré gente súper hospitalaria, muy tranquila y muy castigada por los medios, y nada, al final cero. O sea, amé Sudán, me gustó muchísimo más que Egipto. Pero bueno, sí, mucha hospitalidad porque el mundo musulmán es hospitalario, pero con estos tintes así. En Sudán, no sé si que además teníais un proyecto de comprar un camello, sí, para hacer alguna travesía a pie, pero no lo conseguisteis. No, a ver, era la idea, queríamos comprar un camello, un delirio. Pues yo me pongo a pensar y digo, bueno, a ver, no alcanzaba con ir a África, ya no era eso suficientemente. ¿Qué carajo sabemos nosotros de un camello que más que ponerle pastito para los Reyes Magos? Pero bueno, lo intentamos. No funcionó pero tuvimos como varios intentos. Primero fuimos a ver a un hombre que tenía un camello que estaba pero roto, un camello yonki parecía, te juro, era una y el camello estaba totalmente sacado y daba vueltas en círculo, y el dueño se apiadó y dijo, no, yo no les puedo vender este camello porque se va a ir corriendo con todas las cosas, y yo, menos mal. Después fuimos a ver a otro que estaba al otro lado del río
y al camello le daba vértigo y entonces no lo podían subir, no quería saber nada del bicho con subirse a la barca, no hubo caso. Y tuvimos así varios intentos más y bueno, hubiera sido una linda aventura, pero muy inconsciente también, porque teníamos una amiga que habíamos hecho ahí, que era veterinaria, que estaba totalmente alucinada con la posibilidad de comprar un camello, y ella, mientras íbamos camino a ver el camello, empezó a dar como tips, como ideas, y de cada idea yo sacaba 5 flechas dándome cuenta que no tenía puta idea de lo que estaba haciendo. Entonces decía, bueno, yo los voy a ayudar a que a ustedes no les vendan un camello enfermo. Y yo como, me pueden vender un bicho que está enfermo. Yo vengo de La Pampa, no sé distinguir una vaca enferma. O sea, si la vaca no tiene moscas alrededor y come pasto, está bien. Después era como, bueno, a la noche aten el camello de una pata, pero no levanten piedras porque hay alacranes. Yo como, hay que atarlo, ¿de qué pata? ¿Cómo se ata el camello? Ojo con los cocodrilos, yo ya me imaginaba, viste, tipo Jurassic Park, abrir la carpa y la patita suelta atada. No. Un delirio total. Bueno, podíamos profundizar más, pero vamos un poco avanzando ruta porque nos gustaría, bueno, atravesar todo el continente contigo. Y el siguiente país fue Etiopía, un país en el que pasasteis creo que 3 meses, muchísimo tiempo. Y aquí me gustaría preguntarte, porque si no tengo mal entendido, tal y como estabais plantando el viaje, trabajabais mucho en el camino, y no sé si eso fue, visto ahora en retrospectiva, un error o un acierto o una circunstancia innegable de 2 escritores como sois vosotros, que tenéis que vender libros y a la vez pues intentar monetizar los viajes, ¿no? Pero yo muchas veces me planteo si no es mejor, digamos, viajar ahorrando un dinero y no preocuparse por otras cosas más que del viaje, o intentar ir viajando, trabajando, porque al final tienes como el estrés de lo que está sucediendo, de que no te funciona el blog, de que... No sé cuál es tu percepción ahora un poco a posteriori de aquellos momentos en el que estabas pues hablando con la televisión de Chile, a un proyecto de la Antártida, haciendo no sé qué de marketing de unos overlanders. O sea, a veces el trabajo puede sacarte un poco del lugar, o no sé, bueno, me gustaría saber un poco tu opinión, porque quiero decir, estabais eso, viajando y trabajando, ¿no? Es un poco... Yo no sé si hay una fórmula mágica. Yo creo que cada quien tiene que evaluar su situación y ver cómo se siente más cómodo. En mi caso particular, yo creo que tengo una vida así, mira, dividida en 2. Yo soy mitad viajera y mitad escritora, y una cosa va de la mano con la otra, y donde falla una de esas mitades se desbalancea lo otro, que es un poco lo que me pasó en pandemia, que escribí un montón y yo sentía que me faltaba la otra pata de la mesa. Cuando estoy viajando, sí que es verdad que uno tiene que aprender por ahí a filtrar, porque todos esos trabajos que mencionaste eran cosas de 1 en 1.000.000, y yo le digo que sí a todo, y tengo que aprender como a poder discernir qué trabajo sí, qué trabajo no. Pero no sé si fue un error, porque en definitiva también nosotros no teníamos un ingreso fijo o un dinero muy fuerte ahorrado. De hecho, empezamos ese viaje por África sin tener la plata para terminar el viaje. Entonces, el hecho de ir con la computadora y buscando wifi y todo fue lo que permitía generar ingresos, y para mí está bien. Yo lo entiendo como que hoy por hoy no son vacaciones. No es un viaje, o sea, es parte del trabajo, y como tal, bueno, yo me tomo mis 2 o 3 horas para sentarme a escribir en mi cuaderno, que después esa es la semilla que me va a permitir, ya sea el post del blog, el libro o lo que sea, y saber también cuándo apagar y desconectarse. Entonces, por ahí en África estábamos un poco preocupados por la plata, porque no teníamos mucho, entonces le dedicamos demasiado tiempo, pero para mí no es una cosa o la otra. Para mí van las 2 cosas de la mano. Bueno, mientras como si conseguís encontrar el equilibrio, claro, consigues encontrarlo, perfecto, sí, la verdad. También leía en tu blog, que me encanta, decía una frase, ¿no? Quizá el error fue pretender sentirse bienvenido en todas partes. Claro. Nadie tiene obligación de nada. Y esto lo leí al hilo de un relato que de una travesía que quisisteis hacer, darle la vuelta al lago Tana, y que no salió un poco como teníais en mente, ¿no? Y que supongo que después, bueno, que fue un bofetón importante también. ¿Qué sucedió en ese trayecto, en esos días que estuvisteis intentando darle la vuelta
al lago. Y fue un cachetazo de realidad justamente por esto mismo que vos decís. Yo creo que el viajero a veces peca de pretencioso, de esta cosa de naive o inocentona de vengo con mi sonrisa y va a estar todo bien. Y uno tiene que entender que hay otra realidad y que uno es el extranjero y que, como digo ahí, la gente no tiene la obligación de tratarte bien, de recibirte, de responder a tus preguntas ni de contestarte el saludo. Y nosotros nos metimos a una Etiopía un poco profunda, fuera del ámbito turístico. Ya de por sí Etiopía es un país que nunca fue colonizado, o sea, tuvo un periodo muy, muy cortito. Ellos son súper orgullosos de su historia. Se nota la falta de influencia, obviamente, de que otros países que sí tuvieron, no sé, gobiernos europeos ahí metidos. Etiopía es súper auténtico. Y entonces la relación y el trato con el extranjero no es de lo más amable. En el día a día no es de lo más amable. Y siempre la sensación que a mí me daba es la de, bueno, estás acá, bancátela, porque no, o sea, sos vos la que viene afuera. Entonces, claro, nos metimos en un área rural, en donde éramos los únicos blancos y donde además, en ese momento, y andás a ver en cuánto tiempo, y la reacción de la gente no fue esto como tal vez en otras partes de Latinoamérica o en Europa del Este, donde te ven y sienten curiosidad y te invitan. Ahí mucha gente nos hizo sentir, o sea, nos hizo saber que, bueno, este es mi lugar y no tengo ganas de hablar con vos, y es un poco frustrante. Y bueno, esa es una de las lecciones, también de entender que no siempre va a salir todo bien. Como que yo creo que el viaje se ha vuelto un producto de consumo en los últimos años, favorecido por las redes sociales, y entiendo que el trabajo que hace gente como nosotros también. Y está esta idea romántica del viaje como una cosa idílica, la foto con el filtro de Instagram todo hermoso y qué lindo que es la gente local, lo bien que me recibe. Y bueno, no tiene por qué ser así, no es obligación del otro. Entonces, no, ahí en el lago Tana, de hecho nos pegamos la vuelta, nosotros queríamos dar toda la vuelta al lago, después nos dimos cuenta que es muy difícil encontrar buena cartografía. Y el mapa decía que estábamos pasando por al lado del lago y el lago no lo veías porque está muchos kilómetros más allá. Entonces lo que nosotros queríamos hacer, que era estar cerca de la fuente de agua, al final no, y era ir del lugar rural en lugar rural, y no tenía mucho sentido y estábamos con la moral muy por el piso. Sí, además recuerdo, bueno, en la entrada que escribes en el blog, pues mencionas eso, cómo los niños os asediaban para pedir dinero constantemente. Incluso una vez una escena que yo me quedé, que os invitan a dormir a casa de una persona y al rato, o cuando estáis en la habitación sintiéndoos invitados, viene una persona de esa familia a pediros dinero por alojaros allí. O sea, qué violento, ¿no? Todas esas situaciones. Raro, era la sensación, no sé, a mí me pasaba de sentirme incómoda todo el tiempo, pero no incómoda como responsabilizando a la gente, sino cuestionándome quién soy yo para venir a irrumpir en la casa de esta familia y modificar este orden, ¿no? Entonces, sí, en el lago Tana llegamos y nos reciben dos mujeres muy curiosas que no hablaban inglés, obviamente, pero que nos hacen pasar, nos hacen sentar y, bueno, nos comunicábamos ahí más o menos por seña. Después llaman a un profesor del pueblo que sí hablaba inglés y entonces ya ahí vienen más vecinos, bueno, tal. Y esta mujer nos invita a dormir en su casa, una casa súper precaria en el medio del campo, y estábamos ahí tendiendo la bolsa de dormir y viene un X con una linterna porque no había electricidad y abre la puerta y empieza a sacudirlo a Juan y le pide una suma, pero como yo te dijera, $300, o sea, una cosa así que decís, este número no existe. Y yo creo que le quisimos dar tipo, bueno, te pago lo que vale un hotel y entonces yo dije, chau, me voy, porque se había empezado a poner como un poco violenta la cosa, y cuando logramos zafarnos, claro, de todo el quilombo que se había armado, salen de las casas del costado, y lo que creímos entender es que estaba queriendo sacar plata a escondidas de su familia. Entonces la misma mujer que nos había invitado, súper avergonzada, y ya era como, viste, cuando la cosa va escalando, y vos decís, ay, que me trague la tierra porque quiero desaparecer, no quiero causarle más problema a esta gente. Entonces sí, fue difícil. Sí, bueno, en cualquier caso, en Etiopía yo creo que debió haber momentazos, sí. No sé si ir a la Libela o las tribus del Omo, porque fuisteis a las tribus del Omo.
Sí. que es algo que está muy mercantilizado. ¿Cómo lo hicisteis vosotros para sortear un poco todo esto? O no sé si es que no hay manera de sortearlo, porque... Un poco y un poco. A ver, Etiopía es un paisazo, así te digo. Es como, es un país único y tiene un montón de cosas que te las puedo enumerar así, entre su gastronomía, su historia, el tema de las tribus del Valle del Lomo, las iglesias de la Libela, los monasterios, la religión, la historia, que la cabeza así. Pero el contraste es esto otro, ¿no? Y con el tema de las tribus del sur, que son las tribus del Valle del Lomo, yo tenía mucho reparo porque a mí la onda zoológico humano no me va, ¿viste? Por más que vos... Y ya te dicen de antemano que vos tenés que ir, tenés que pagar para sacarles fotos, y tienen un oído donde escuchan un clic, pero ni se te ocurra sacar una foto así medio de infiltrado. Entonces lo que hicimos fue, nos conseguimos un buen mapa. La primera parte la hicimos a dedo y claro, están muy bien organizados, entonces vos llegas por ahí a un pueblo y hay una chocita que es como el turismo local. Entonces vos ahí vas y está como regenteado por gente de ahí. Entonces, bueno, hablas con ellos te traen a un guía, no desde la capital, sino como dijimos, bueno, lo que podemos hacer es que el dinero que vayamos a pagar que quede en esta aldea, en este pueblo. Entonces, una parte a dedo, después contratamos una agencia local y fuimos un poco claros qué queríamos y qué no. ¿Que terminás contribuyendo? Por supuesto. Lo que pasa es que después la otra versión que te dan, que me pareció aceptable, o al menos a mí me sirve en ese momento, es que tienen mucha presión. Bueno, Etiopía tiene un montón de tribus y muchísimas etnias y es un país que tiene muchos conflictos internos por esto. Y tienen mucha presión de la capital y de otras partes del país, porque ahí es una zona muy rica, creo que hay plantaciones de caña de azúcar, en fin, hay como idea de industrializar. Lo que quieren es sacarlos y mandarlos a trabajar a la fábrica. Entonces lo que ellos te dicen es, bueno, de esta manera nosotros podemos subsistir y traer, o sea, un alimento a nuestra casa sin tener que dejar nuestras costumbres para ir a una fábrica. Entonces, bueno, ahí un poco y un poco, pero es muy polémico. Bueno, de Etiopía, entre Etiopía, en estos meses que estáis en Etiopía, también hacéis una escapadita a Somalilandia, sí. Uno de esos países que no existen en realidad. Creo que fue una experiencia también un poco agridulce. Sí, interesante por esto fue muy intensa. Esa parte del viaje fue toda muy intensa realmente. Pero sí, Somalilandia es un país, como te digo, que no está reconocido, entonces, pero es un poco tricky porque no está reconocido, pero tienen su propia embajada en Etiopía y te dan la visa y qué sé yo. Ahí fuimos a buscarla y fue ya de movida, fue raro porque fuimos, toda una casa así antigua, súper formal, todo un sillón de pana verde, qué sé yo, y cuando damos el pasaporte, y creo que valían $40, viene al rato una señora muy bien vestida, así, y nos da el pasaporte y un papelito escrito en francés, inglés y creo que árabe, donde decía claramente que nosotros ya habíamos pagado todo lo que había que pagar y que si alguien intentaba sobornarnos, llamáramos a ese teléfono. Y sacudía la hojita y decía, esto es muy importante. Y yo decía, ¿qué superpoder mágico va a tener una fotocopia en blanco y negro si a mí me para un soldado en una musculosa blanca con una AK-47, el papel? ¿Qué hace con el papel? Funcionó. Sí, bueno, o sea, si ya lo preveían desde la embajada, es que debe ser frecuente, ¿no? Sí, consejo, si me permite un consejo así a gente que esté viajando por África, en mi experiencia es, nunca le des el pasaporte a nadie y siempre tener un móvil con datos y preguntarle teléfono a Dios y María Santísima, porque yo en ese momento empecé a llamar, porque sí, súper burocrático. Y bueno, fuimos en Ramadán, hacía un calor. No, como yo nunca había sentido en mi vida. Entonces, bueno, duro por ese lado, pero interesante porque ellos están reclamando que le reconozcan su independencia. A mí un viajero me dijo, es como Shakespeare, ¿viste? Ser o no ser. Y no, es ser y que no te dejen ser y que no te reconozcan, porque al final ellos tienen elecciones democráticas auditadas por un montón de otros países y son súper limpias y hace un montón que no tienen conflicto, pero bueno, que si le reconocen a ellos, después se hace una balcanización de la zona, porque en realidad son un montón los que están igual, solo que ellos son los más organizados. Así que sí, Somalilandia. Más o menos, si no me equivoco, tu primer libro
Sí. Este libro que hemos hablado, África Madre en la iniciación, abarca hasta aquí más o menos. ¿Qué te ha llevado, por qué has tardado tanto en escribirlo? Tardé tanto en escribirlo, primero porque la vida, van pasando cosas, y escribir un libro requiere de mucha quietud y de mucha calma y de mucho proceso. Entonces, ni bien llegué, yo venía con mucha abstinencia de mi cultura y de otras cosas, ¿no? Entonces, ni bien llegué, seguí viajando, pero no sé, me fui a Estados Unidos y vine a vivir acá en Madrid un tiempo y tal. Y después, cuando finalmente me senté, que eso fue más o menos en 2018, lo primero fue que cuando me senté a diagramar el libro, yo me di cuenta que tenían que ser 3. Porque mirándolo en retrospectiva, mi viaje estuvo dividido en 3 etapas súper marcadas, que no necesariamente coinciden con un límite geográfico, pero es como, bueno, hasta acá y hasta acá. Primero por las experiencias, segundo también porque yo necesitaba dar un contexto, y yo digo, bueno, si yo escribo un libro de Sudamérica y digo Hugo Chávez, toda la gente que me lee sabe quién es Hugo Chávez, pero de África sabemos muy poco. Entonces, si quiero meter todo en un libro, me va a quedar una Biblia. Entonces dije, bueno, voy a empezar por el primero, Y cuando finalmente me sento a escribir, a mí me daba mucha culpa sentir que después del éxito que fue Caminos Invisibles, que es el libro anterior y que es un libro de una historia de amor y con mucha motivación de viaje y tal, sentir que este no iba a ser un libro feliz. Entonces me daba culpa, una culpa tonta, pero de no estar a la altura de la expectativa y de que yo sabía de antemano que no iba a ser un libro que vos lo terminaras de leer y dijeras chau, vendo todo, renuncio, agarro la mochila y me voy a África. Entonces, bueno, yo digo, ¿quién va a querer leer un libro en donde yo me la paso haciendo un montón de preguntas, donde lloro un montón, donde me cuestiono, esto es un bajón, y quién va a querer leer esto? Y eso me auto boicoteaba muchas veces y bueno, lo abandono. Y después entré en un pantano que no podía salir de Egipto, hasta que finalmente, bueno, empecé a trabajar con mis editoras y decir, bueno, no va a ser un libro feliz, pero va a ser un libro honesto. Y he recibido muchos retos de eso. No digas que no es un libro feliz. Como que al final, digo, esto es una apuesta muy grande, puede salir muy bien, puede salir muy mal, y salió muy bien. Yo creo que a la gente al final le gustó esa cuestión de, bueno, no es el típico libro de viaje de vení que te muestro, vamos a descubrir África juntos en plan explorador o en plan historia, sino, bueno, yo lo viví así. Besito, chao. Les gusta, o sea, bien, esta es mi experiencia. También digerirlo, ¿no? Todo procesar todo. Sí. No sé, debe ser complicado. Yo nunca me senté a hacerlo en el viaje de África. Me ha quedado esa espinita siempre. Sí, y aparte el shock de agarrar tus cuadernos y decir, bueno, esto lo escribí yo, esta es mi letra, o sea, no me lo cambiaron, y de esto no me acuerdo, y después decir, esto lo estaba escribiendo y no lo estaba viendo. De encontrar respuestas a dudas que yo tenía al momento de escribir, que era como que mi yo del pasado se las había dejado a mi yo del futuro, una cosa muy loca. Pero ya después cuando agarré vuelo, cuando le agarré la mano y entendí por dónde iba la cosa y me permití como entender también que no le puede caer bien a todo el mundo. Entonces ya está, seguramente hay gente que lo lea y no le vaya a gustar o que no se siente identificada, y otra gente que diga, bueno, África no es para mí, pero me gustó el libro. Yo también quería salirme del público viajero. Yo quería que fuera un libro que lo pudiera leer alguien que no tiene ganas de viajar, pero que le interesa leerlo como historia. Ahora me acuerdo del libro de Anico Villalba, El síndrome de París. Claro. También es un libro en el que ella, bueno, dice, me he cansado de viajar. Claro. O sea, no es un libro que te fomente el viajar, las energías. Es un gran libro, pero precisamente, bueno, es muy sincero. Claro. Y te dice, oye, es que me he cansado de viajar y hasta aquí, ¿no? Retomo que habías dicho que el viaje tuvo 3 periodos o 3 momentos, o tramos muy marcados. ¿Cuáles son y en qué se diferencian? El primer tramo es este que se llama la iniciación. Yo después cuando me siento a hacer esta línea de tiempo y a diagramar el libro y a poder visualizarlo desde un punto de vista más macro, si se quiere, me doy cuenta de que, bueno, que fue, como te decía antes, el amor de mi vida, la aventura de mi vida, este camino del héroe personal, ¿no? De ir atravesando etapas. Y entonces la primera parte para mí fue un rito de iniciación, fue una cachetada tras otra de, bueno, tal, ¿no? Esto no es fácil, esto es difícil, esto es así, esto es así. Que termina más o menos a la mitad, o sea, de nosotros de Somalilandia vamos a Djibouti, después de Djibouti volvemos a Etiopía. Después hay una segunda etapa que es desde Etiopía
hacia lo que es África del Este, Etiopía, Kenia, un poco de Tanzania, Uganda, Ruanda, donde empiezo a encontrarme con otros viajeros y empiezo a entender un poco cuál es mi rol en todo esto, de qué va la cosa. Como, bueno, ya tengo ciertas cuestiones de código, ahora empiezo a descubrir como la segunda capa de la cebolla. Y la tercera etapa, que es cuando se mete bajo la piel África y decís, ya, de acá no me sacan más, que es de Tanzania para abajo. Cuando la cosa se vuelve fácil. Yo me acuerdo que uno de estos viajeros, el que me dijo justamente esto de esperar, dale tiempo, él me dice, yo no sé por qué van a hacer de Egipto hasta Sudáfrica, es más fácil empezarlo al revés. Y él me insistía mucho que era más fácil empezar por Sudáfrica por la similitud que había dentro de todo. Y yo dije, bueno, es que justamente no quiero llegar a lo más difícil cansada. Yo prefiero llegar con toda la energía al principio, ya que la parte más, y creo que fue la decisión más acertada, fue hacerlo de norte a sur. Porque ya como que era como, después era de Tanzania para abajo era bajar como un tobogán. Esto ya fluye solo, ya hablo un poco de Swahili, entiendo, les entiendo las picardías, o sea, no sé, no me sentía tan extranjera. En Kenia, que es el siguiente país, ¿no? Habías mencionado que también estuvisteis en Djibouti, un país agradable. Ahí cogéis un tren, fuisteis en tren, un tren muy mágico, histórico. Divino. ¿Cómo fue? Yo no he tenido la suerte de montar en él. Mira, yo soy licenciada en turismo, yo estudié eso en la facultad, y de las pocas cosas que veíamos de África, que siempre era, bueno, Egipto, Marruecos, Sudáfrica, la profesora era muy fanática de los trenes y hacía mucho hincapié, y me quedó grabado después de la universidad el Nairobi-Mombasa. Entonces le dije a Juan, yo quiero ir en tren, me tengo que tomar este tren que me quedó tan grabado en la mente. Y fue de nuevo una decisión muy acertada, porque tanto en Kenia como en Tanzania están cambiando las vías férreas, y hay una cosa china ahí tremenda, que los chinos están copando todo, y entonces están cambiando esos vagones que son tan viejos por unos más modernos. Cuando nosotros llegamos estaba el viejo todavía, que no sé si todavía está, y era muy hermoso porque era la estación antigua, como todo parecía ese tipo Harry Potter, una cosa así muy, muy vieja, y tomamos un camarote, un trayecto que te decían, demora 20 horas, terminó tardando 36, yo qué sé, típico de África, pero bueno, alucinante que estás sentado en el vagón comedor y el tren va a 2 por hora y pasan las cebras, y bueno, ¡ah! O sea, locurón, y aparte de eso, era bastante accesible económicamente, entonces no te permiten viajar en camarotes con gente de distinto sexo, salvo que reserves un camarote privado. Y nada, y fuimos a un camarote privado como 2 reyes, y fue un viaje preciosísimo. Claro, esto es lo que empezáis un poco a vivir a partir de Kenia. Claro. Hacéis esa escapada a Tanzania, hacer un recorrido de safari con una agencia de viajes, Udare, ¿no? Sí, españoles ellos. Y qué pasada, ¿no? Porque estuvisteis en el Serengeti, en Ngorongoro, en Masai Mara, en Tarangire, que son los grandes parques. África a mí me costó mucho sintonizar con ella, y cuando llegué a los parques nacionales dije, ya lo entiendo, claro, es esto, es la naturaleza, las extensiones, no sé, ¿qué sentiste esos días estando de safari, acampando en la naturaleza, en los campamentos? ¿Cómo fue esa experiencia? Para mí fue un flash así, pero que me voló la cabeza, porque obviamente, ¿no? África, El Rey León, National Geographic, uno se imagina todos esos documentales, pero una cosa es verlo en la tele y otra cosa es verlo en vivo y en directo. No sé, no hay palabras, y a mí me parecía que yo no iba a poder escribir de eso, porque digo, bueno, yo soy más ciencias sociales, humanidades, las culturas, los idiomas, las personas. De los animales, ¿qué voy a escribir? No, sí, escribís, no te cansás, no deja nunca de alucinarte, y es como, bueno, el planeta que tenemos, no sé, a mí me pareció una belleza total, y aparte de esto que vos decís, a mí también me costó mucho conectar con África, y yo lo empecé a entender en lo que va a ser la segunda parte del libro y lo que fue la segunda parte del viaje, cuando llegué a estos lugares. Hermosísimo. En cualquier caso, no sé,
hablas de eso, ahora hablábamos de naturaleza, de animales, pero también hablas de gente, ¿no? Y claro, lo que te gusta el contacto con la gente. Y me gustaría que me hablaras un poco de esa experiencia que tuviste en la costa Swahili, en Kilifi, que estuvisteis trabajando, ayudando a restaurar, si no me equivoco, a preparar un dhow, un barco tradicional. ¿Cómo surge? Porque además estuvisteis bastante tiempo, supongo, también descansando un poquito. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿O cómo surgió? Bueno, en realidad estábamos en esta estación de tren de Nairobi a Mombasa. Nos habíamos alquilado una cabañita ahí en Mombasa, una cosa muy sencilla, hermosa también, al lado del mar. Y en la misma estación yo veo un afiche de un hostel. Y a mí ya el hecho de, esto era mes 6 del viaje más o menos, entre mes 6 y mes 7, ya ver la palabra hostel es como, apa, ¿qué pasó acá? Porque veníamos de las locandas en Sudán, de las pensiones en Egipto, que bueno, en Cairo había hostel, pero era lo único, y yo necesitaba un contacto con lo mío, y digo lo mío y hago que no se ve, pero está símbolo así como entre comillas, porque después también hablo de eso en el libro. Bueno, hablar inglés no es lo mío, pero sí necesitaba como un contacto con una gente más viajera, ¿no? Como poder que estuvieran viviendo lo mismo que estabas viviendo tú, ¿no? Exactamente, poder compartir experiencias, poder comer comida con cuchillo y tenedor, comer cosas que no fuera marrón, porque toda mi comida en Sudán fue marrón. La comida en Etiopía fue, bueno, otro tema. Entonces yo arranqué como el papelito que había y le dije a Juan, bueno, vamos unos días al hostel. Llegamos y el hostel nos encantó, fue así como un oasis. Distant Relatives, el Distant Relatives es hermoso, con una piscina también, divina, una comida súper rica, hacían pizza con queso, era como, ¡ah! Y ahí conocimos a una pareja de italianos que llevaban muchos años construyendo un dhow, que es una embarcación típica del norte de Kenia, de la costa Swahili, que bueno, el dhow tradicional es como si fuera un velero, ¿no? Es como la feluca en Egipto, es una cosa así. Esto era un dhow que tenía 20 metros de eslora, era un piso flotante más o menos. Y tenían una idea muy loca de ser piratas modernos, una cosa totalmente impracticable, pero muy linda en su delirio viajero. Entonces lo que ellos estaban haciendo era construir ese barco para después llevar viajeros entre, no sé, la costa de África, Maldivas y... Creo que al final lo lograron, pero por un tema de papeles, creo que van y vienen a Maldivas. No sé bien que cómo. Sí, que lo lograron. Sí, porque me mandaron un mensaje después, pero estaban construyendo. Así que ahí nos quedamos un buen rato aprovechando el wifi del Distant Relatives y después voluntariábamos y divino, porque ese barco estaba anclado a unos metros de la costa. Entonces de día estábamos en la costa y de noche remábamos y nos íbamos a dormir ahí mecidos por el mar. Bueno, un poco, no sé si... Un poco como unas vacaciones del viaje también, ¿no? Que en un viaje largo y tan intenso con tantas emociones hace falta, ¿no? La gente piensa, no, si estás de vacaciones, lleva varios meses de vacaciones y bueno, en parte es cierto, pero un viaje largo es tan exigente y bueno, genera sus rutinas también, ¿no? De las que hay que salir. Y está bueno también volver al contacto con ciertas comodidades mínimas que uno valora el doble, como abrir una canilla y que el agua salga arriba de tu cabeza, no tener que bañarte con un balde. Que uno no se queja de eso porque es parte de la aventura y no dejas de ver el privilegio, ¿no? En el que uno vive día a día, pero hace falta a veces recargar energía, sí. No sé si, hablando de recargar energías, lo que sucedió después, que te fuiste ni más ni menos que una semana a Toscana a hacer una excursión de senderismo, bueno, de activo y demás, y luego a un crucero por el Caribe por cuestión profesional, porque te salió esa posibilidad que no pudiste rechazar. No sé si eso te sentó como una recarga de pilas o te sacó mucho de África. ¿Cómo se retoma después de estar en, no sé, 2 o 3 semanas fuera, volver otra vez a la ruta, a Uganda volvisteis? A Uganda. En realidad estos 2 viajes fue una cosa muy loca. Para mí fue un muy buen año a nivel profesional, 2016, y yo estaba en África. Y entonces me sentía muy frustrada porque pasaban un montón de cosas por las cuales yo había trabajado mucho tiempo y no las podía ni ver porque no tenía a veces ni electricidad. Entonces era frustrante, pero fue, como te decía, muy buen año. Y entonces me invitan primero a un viaje de prensa a Italia y antes de que yo confirme me invitan a un viaje
en un crucero en Panamá. Y yo logré hacer un enroque ahí súper loco de Uganda fui a Roma, de Roma a Panamá y de vuelta. Para mí, la verdad, el modo en que lo viví fue esa, la primera instancia en que yo tomé conciencia que yo ya no era la misma. Fue salir de Kampala y aterrizar en Roma, dándome cuenta que yo estaba en otra sintonía que el resto de la gente, desde cómo yo estaba vestida, que aparte yo me consideraba bien vestida. A ver, me había puesto mis mejores ropas y tenía mi botita de trekking y qué sé yo, y todo me parecía una invitación al consumo de la cual yo ya me había desprendido completamente y que no me llamaba la atención, sino que era todo el tiempo, no lo necesito. El concepto de vidriera, de escaparate, de vitrina, que en África no existe, en un montón de lugares, y yo me acuerdo estar caminando por las callecitas de Lucca, ahí en el norte de Italia, y era como, la Laura del pasado, esto se lo compraría, preguntaría precio de esto, y ahora es como, no me interesa, no lo necesito. Entonces lo disfruté, me sirvió para cargar pilas, sobre todo el crucero, que te voy a decir, el buffet sí, ahí no, ahí era la misma comilona de siempre, que disfrutando de los sabores que tanto extrañaba, pero no me resultó difícil volver a África, al contrario, yo ya después de una semana en Italia era como, no me aguanto más el ruido, no me aguanto más que todo sea tan puntual, vos sabés que yo con el tema del tiempo, no me aguanto más, yo necesito volver a un contacto con lo esencial, siento yo, darme cuenta de que, no sé, acá estamos muy acostumbrados a se rompe, lo tiro, compro otro, y uno allá en África, porque es mismo África así, y porque uno no te la revoca con lo que tenés, no sé, lo material pasa a un segundo plano, entonces me gustó eso. Bueno, total, después de esa escapada por Italia y por el Caribe, regresas a África, estamos hablando del mes de octubre aproximadamente, y entras en Uganda, que es uno de mis países favoritos del continente. Sí, sin duda. Yo, para mí es de los que tiene de todo. O sea, no sé, ahora lo hablaremos. Y enfilas ya Uganda hacia el sur, hacia, República Democrática del Congo, Malawi, Zambia, Botsuana, Namibia y hasta Sudáfrica. Pero te voy a proponer una cosa, Laura, a ver, llevamos ya casi bordeando la hora, y ¿qué te parece si paramos hoy, que debes estar cansada, y seguimos en otro momento con la segunda parte del viaje? Dale. Sí que me gustaría que repitieras o que nos comentaras dónde la gente puede escuchar o dónde la gente puede comprar tu libro o saber más de ti, en fin, un poquito, seguramente casi todo el mundo te conozca, pero tal vez no. No. Bueno, a ver, ¿esto cuándo se emite? ¿Tiene sentido decirlo de San? Bueno, me pueden seguir en Instagram, que es la red social de ahora, me encuentran como Los Viajes de Nena o Laura Lazarino. Y mi blog es losviajesdenena.com, y ahí está el libro, ahí se puede comprar, mando a todo el mundo, mando acá por supuesto a España, y bueno, ahí. Perfecto. Bueno, pues Laura, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad es que hay mucha gente que me dice, Pablo, deberías hacer las entrevistas de 2 horas, de 3 horas, no sé qué. Y yo muchas veces digo, oye, es que esto no solo depende de mí, también depende de otra persona, de la disponibilidad de tiempo. Y bueno, ya es un lujo contar con esta hora que hemos tenido para hablar de África, y vamos a encontrar otro huequecito para otro momento. Muchísimas gracias, Laura. Gracias, un placer. A vos. Y esto ha sido todo por hoy. Os quiero dar las gracias por haber escuchado hasta aquí. Si os ha gustado mucho, compartidlo, dadle al like o, poner cualquier comentario que os parezca relevante, porque eso nos da mucha energía y ganas de seguir adelante con este proyecto. Un saludo a todos los oyentes de Radio Viajera, iVoox, iTunes, Spotify o allí donde nos estéis escuchando, y hasta la semana que viene.